Un hombre había dejado atados a una perra y a sus cachorros, sin imaginar jamás quién llegaría a rescatarlos. Santiago vivía solo en un terreno apartado, con una casa vieja y algunas herramientas oxidadas tiradas en el patio. Tenía una perra llamada Estrella, que había llegado a su vida por casualidad. Una vecina se la había dejado un día y nunca volvió a buscarla. Al principio no le molestó su compañía, pero todo cambió cuando la perra tuvo 5 cachorros. Santiago intentó darles un hogar, pero nadie quiso llevárselos. Con el paso de las semanas, alimentarlos a todos se volvió cada vez más difícil. Gastaba más de lo que quería y el ruido constante lo desesperaba. No soportaba ver la casa llena de pelos, el patio sucio y los cachorros correteando por todos lados. Cada vez que abría la puerta, alguno escapaba y tenía que perseguirlo. Eso lo sacaba de quicio. Una mañana se levantó con la idea fija de deshacerse de ellos. No era la primera vez que lo pensaba, pero esa vez decidió hacerlo. Tomó una cuerda gruesa, metió a Estrella y a los cachorros en la parte trasera de la camioneta y condujo sin contarle a nadie. Siguió un camino de tierra que conocía bien, uno que usaba años atrás cuando salía a cazar. Manejando varios minutos llegó a un claro solitario, donde no pasaba nadie. Bajó, ató a Estrella a un árbol grande y dejó a los cachorros junto a ella. No llevó comida ni agua. Simplemente los abandonó y regresó al vehículo. No miró atrás. Encendió el motor y se marchó. De regreso a su casa, sentía un nudo en el estómago, pero trataba de no pensarlo. Se repetía que no tenía otra opción, que era eso o seguir aguantando algo que lo superaba. Al llegar, se tiró a la cama y durmió todo el día, sin mencionar a nadie lo ocurrido. Estrella permaneció un tiempo quieta, sin entender. La cuerda le apretaba el cuello y apenas podía moverse. Los cachorros buscaban calor y alimento a su alrededor, sin encontrar nada. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas, y algunos sopezaban y lloraban, lo que la angustiaba aún más. Intentó soltarse varias veces, hasta lastimarse el cuello y terminó rindiéndose. El sol fue cayendo y el frío apareció. No había refugio ni cobijo. Estrella se echó en el suelo y los pequeños se acurrucaron encima de ella. Los lamía de vez en cuando, pero estaba débil. No había probado agua ni comida en todo el día. La noche llegó. El bosque se llenó de ruidos, ramas que se partían, pasos lejanos, sombras que se movían entre los árboles. De repente, Estrella levantó la cabeza. Algo se acercaba. Primero eran solo siluetas, pero pronto se distinguieron con claridad. 4 lobos. Avanzaban despacio, silenciosos, con la mirada fija. Estrella se irguió como pudo, aunque estaba exhausta. Los cachorros dormían ajenos al peligro. Ella no gruñó ni ladró. Simplemente se quedó firme, preparada para lo que viniera. Los lobos se detuvieron a unos metros. No atacaron ni hicieron movimiento alguno. Solo la miraban. Pasaron minutos eternos hasta que uno de ellos dio un paso al frente. Era el más grande, con una cicatriz marcada en el hocico. Se acercó hasta quedar frente al árbol y la observó en silencio. Después retrocedió con calma. Los demás lo imitaron y se sentaron cerca, como si decidieran velar junto a ellos esa noche. Con la luna iluminando el claro, el bosque quedó en un extraño silencio. Estrella no entendía lo que sucedía, pero por primera vez en todo el día no se sintió sola. Al amanecer, seguía atada al árbol. Los lobos no se habían ido. Habían pasado la noche cerca, quietos, esperando. Cuando el primero de los cachorros despertó y comenzó a moverse, ellos seguían ahí. Los demás lobos lo siguieron. Estrella acomodó a sus cachorros como pudo, aunque apenas tenía fuerzas. El hambre y la sed la consumían, y la cuerda le impedía ir a ningún lado. Solo lograba estirar un poco el cuello o girar el cuerpo para alcanzar a los pequeños cuando se alejaban demasiado. Uno a uno, los lobos se levantaron. El que parecía el líder se acercó otra vez. Era el mismo de la noche anterior. El más grande, con cicatrices antiguas marcando su pelaje. Caminaba despacio, sin mostrar agresividad. Estrella se tensó, pero ya no reaccionó igual que la primera vez. No tenía energía para gruñir ni para intentar moverse. Solo lo miraba. El lobo se detuvo frente a ella. La olió con calma y luego bajó un poco la cabeza. Después giró la mirada hacia los cachorros, que seguían pegados a su madre. No hizo nada más. Se quedó unos segundos en silencio, como si comprobara que todo estaba en orden, y luego volvió con los suyos. Al poco rato, uno de los lobos más jóvenes salió corriendo hacia el bosque y no regresó por un buen tiempo. Mientras tanto, el resto de la manada se acomodó a unos metros del árbol. No parecían apurados ni tensos, mucho menos hostiles.
Solo esperaban. Pasaron casi 2 horas hasta que el lobo joven regresó con algo en el hocico. Traía un animal pequeño. Parecía un conejo. Lo dejó a unos pasos de Estrella y luego se echó en el suelo. Ella lo miró desconcertada. Olfateó el aire, reconoció el olor de la carne fresca y permaneció inmóvil. Esperó unos minutos, como temiendo una trampa, pero nadie se movió. Entonces estiró el cuello todo lo que pudo y comenzó a comer. Lo hizo con desesperación, como quien no ha probado un bocado en días. Tras saciarse un poco, empujó los restos hacia sus cachorros. Los lobos no se acercaron. Solo vigilaban, pacientes. Y aunque Estrella no entendía del todo lo que pasaba, el miedo fue transformándose en otra cosa. Por primera vez se sintió menos vulnerable. El segundo día transcurrió con más calma. Estrella seguía débil, pero ya había probado comida y los cachorros dormían más tranquilos. El sol calentaba un poco más que la jornada anterior, y eso alivió el frío de la noche. Los lobos permanecieron allí. Siempre había al menos 2 vigilando, y cuando uno se alejaba, otro lo reemplazaba. En silencio, sin mostrar agresión. Solo observaban. Por la tarde, el lobo joven volvió con otra presa, esta vez más grande. La dejó a pocos pasos del árbol, como antes. Estrella ya no dudó. Sabía que no era una amenaza. Comió y alimentó a sus cachorros con lo poco que podía. Aunque seguía atada y sin agua, la desesperación inicial había desaparecido. Estaba agotada, sí, pero más serena. Así pasaron los días. A veces llovía, a veces soplaba un viento fuerte, pero los lobos no se iban. Siempre había alguno cerca, y uno de ellos incluso dormía más próximo, como si estuviera montando guardia. Estrella ya se había acostumbrado a su presencia. Al principio no les quitaba los ojos de encima, pero ahora apenas levantaba la cabeza cuando alguno se acercaba. Si traían comida, ella comía. Si no, se quedaba echada con sus cachorros. Ya no luchaba contra la cuerda. Había dejado de gastar sus últimas fuerzas en pelear. Los cachorros empezaron a moverse más, a jugar entre ellos, a tropezar y morderse. A veces se alejaban un poco, pero siempre regresaban al regazo de su madre. Una tarde, uno de ellos se acercó demasiado a la manada, y en lugar de apartarse, un lobo lo empujó suavemente con el hocico para devolverlo junto a Estrella. Ella lo observó sin miedo. Fue como si entendiera que estaban cuidándolos. En ese bosque no pasaba nadie. No se escuchaban motores ni voces humanas. Solo los sonidos del monte, el eco de aullidos lejanos y los pequeños gemidos de los cachorros. Los días seguían su curso, y los lobos continuaban allí, como si hubieran decidido no abandonarlos. El 5.º día, una camioneta blanca se abrió paso por el mismo camino de tierra que había tomado Santiago. Dentro viajaban Clara y 2 voluntarios del refugio. Ella había recibido un mensaje anónimo con unas coordenadas y una advertencia: unos cachorros en peligro. Nada más. Por precaución, no fue sola. El camino estaba embarrado por la lluvia reciente y el viaje les tomó más tiempo del previsto. Cuando por fin vieron el claro entre los árboles. Cuando la camioneta se detuvo entre los árboles, Clara y los voluntarios bajaron deprisa. Desde la distancia, ella notó un movimiento extraño junto al tronco. Se acercó con cautela y, al llegar al claro, se quedó inmóvil. Frente a ella estaba la perra, atada, delgada, cubierta de tierra, con los cachorros acurrucados a su alrededor. A pocos metros, 4 lobos permanecían sentados, observando en silencio. Clara se quedó sin aliento. Esperaba un ataque inmediato, pero no ocurrió nada. Los lobos se incorporaron lentamente, sin gruñir, sin mostrar los dientes. No huyeron, simplemente caminaron hacia el bosque, con la calma de quien sabe que su misión ya terminó. Estrella lo siguió con la mirada, quieta, sin moverse del lugar. Clara avanzó despacio. Dudaba si la perra reaccionaría de forma agresiva, pero cuando la tocó, no hubo resistencia. Con manos temblorosas, aflojó la cuerda y le ofreció agua. Estrella bebió desesperada, sin detenerse. Los cachorros, tambaleantes, se acercaban a oler las botas de los rescatistas. Estaban débiles, pero seguían vivos. Nadie podía explicarlo. 5 días sin comida regular, sin agua, sin refugio, y aún así resistieron. Lo único que quedaba en el aire era un fuerte olor a animales salvajes y restos de carne fresca dispersos en el suelo. Con cuidado, cargaron a Estrella y colocaron a los cachorros en una caja con mantas. Subieron al vehículo en silencio. Durante el trayecto de regreso, nadie habló demasiado. Había más preguntas que respuestas,
y el recuerdo de los lobos seguía rondando en la mente de todos. En el refugio, los revisaron, los limpiaron y les dieron nombres. Estrella no se apartaba ni un segundo de sus crías. Clara tomó algunas fotos y escribió un breve informe, pero omitió cualquier mención a la manada. Sabía que nadie lo creería. Con el tiempo, algunos de los cachorros encontraron familias que los adoptaron. Estrella también consiguió un hogar donde la cuidaron como nunca antes. Clara la visitaba de vez en cuando, y cada vez que lo hacía recordaba aquella escena imposible en el bosque, los lobos velando por una perra y sus pequeños. Nunca compartió esa parte de la historia. La guardó en silencio, como un secreto sagrado, convencida de que aquel encuentro no había sido casualidad.